Bien, pues comenzamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Decía Simone Weil que la igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados. Realidades como el racismo, la xenofobia o la desigualdad de género están presentes en nuestra sociedad y nos preguntamos, ¿de qué herramientas disponemos para combatirlas? Hoy nos acompaña Patricia Abad Encinas, licenciada en Farmacia, máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria. Tiene formación como agente de igualdad de oportunidades. Actualmente es directora gerente del Instituto Navarro de Igualdad. Patricia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí para hablarnos de el feminismo como motor de transformación y justicia social, retos y oportunidades en un contexto global. Pues, Patricia, cuando quieras. Muchísimas gracias por la tan amable presentación y muchas gracias a vosotras y a vosotros por invitarme a esta Escuela Social de Tudela. Es un gusto trabajar. Nada. Yo quería que se quedara conmigo aquí un poco para acompañarme, pero no. Más fácil así. Decía que es un gusto para mí que, asistir a esta Escuela Social de Tudela que he podido conocer mínimamente y que me parece un proyecto pues, muy valioso, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren, en ofrecer, ¿no?, esta herramienta de conocimiento, ¿no?, y de diversidad de pensamiento también para reflexionar y para, probablemente también para el análisis crítico de las realidades que nos rodean. Pues es un gusto para mí bajar a Tudela y bajar a esta escuela. Gracias por la invitación. Como decía en la amable presentación, mi trayectoria es un poco variada, en un sentido, ya habéis visto que soy de formación original licenciada en Farmacia, pero muy pronto entró en mi vida el feminismo y la igualdad a realizar una formación como agente de igualdad allá por mis 20 y pocos años. Mi trayectoria posterior ha sido variopinta, como digo, y actualmente soy directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad. Pero el activismo feminista siempre me ha acompañado y ahora, por supuesto, también en mi tarea, como no, pues está presente, ¿no? Cuando Jesús, quería agradecerle a Jesús también su invitación, que fue el que canalizó la propuesta de la escuela, y cuando me contactó hace ya, en mayo del 24, cosa que además me pareció maravillosa porque qué gusto da poder planificar con tiempo, ¿no?, y con orden y con cariño todas las charlas que se van a preparar, y para mí como ponente también fue como una cosa muy bonita decir qué bien, ¿no?, el poder hacer con tiempo. Ojalá pudiéramos planificar, ¿no?, en los ámbitos en los que trabajo, ¿no?, con tan buena planificación de tiempo y de manera, ¿no? Cuando Jesús, que decía, me proponía la charla, vimos un poco qué enfoque quería dar y sí que nos parecía acertado, dado que el feminismo es un ámbito bastante amplio, ¿no?, y podríamos hablar de mil cosas. Realmente sí que nos parecía que era posible dar un marco más general para poder estar un poco al quite también de lo que en el momento pudiera estar más presente, ¿no?, también a nivel del contexto social. Como ya hace un año que lo preparamos, cuando ya llegaba el día recuperamos el título que habíamos planteado de esta manera más amplia, ¿no?, para poder hablar de lo que nos apeteciera en realidad. Vi que el título, desde luego, seguía siendo muy vigente como el feminismo como motor de transformación y justicia social. Creo que en estos momentos estamos en un momento crucial en el contexto global, además internacional, en el que hay que poner en valor todas aquellas corrientes políticas, maneras de mirar el mundo que nos permitan avances y garantías de derechos. Y creo que es un buen momento para poner en valor esto. Así que me voy a alejar un poco de lo que es mi trabajo actual en lo directo. Estoy muy pegada a la gestión en los ámbitos de la igualdad, la violencia contra las mujeres y la igualdad LGTBI, pero sigo estando conectada, con el feminismo en el trabajo también. Pero me alejo un poco de la parte más pesada de lo que es la gestión, ¿no? Entonces quería empezar un poquito ya, básicamente, por decir, a ver si me hace caso el bichito este. Abajo. Abajo, ¿verdad? No, la flecha.
Vale, perdón. Vale. Aquí decía yo, vamos un poco a la definición de feminismo, porque a veces no tenemos muy claro y en la calle es difícil también a veces saber, o en conversaciones de bar, qué es el feminismo. En la campaña de este año del 8 de marzo del Gobierno de Navarra hemos cogido una frase que se puede escuchar en muchos sitios que dice la gente para darle la vuelta, ¿no? Habréis oído esto. No, yo ni feminismo ni machismo, a mí no me gustan los extremos, yo, bueno, la igualdad, ¿no? Vale, queremos decir, no, el feminismo no es lo contrario del machismo. El machismo es una ideología que lo que promulga es la superioridad del hombre y la mujer esté pues, por allí donde se pueda, ¿no? De alguna forma. Y el feminismo, como nos dice además la Real Academia Española, que no es muy sospechosa de ser excesivamente feminista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos dice que el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Y más allá de este principio, también es aquel movimiento, digo yo aquí añado social y político, podría ser social o político, que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes de la vida de este feminismo, de este principio de igualdad entre mujeres y hombres. Creo que está muy claro, y el origen del feminismo, me gusta poner esta frase que no es mía, que es de una filósofa feminista: el feminismo fue un hijo no deseado de la Ilustración. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Ilustración, allá por el siglo, a finales del siglo XVIII, si recordáis, fue un momento para la historia de la humanidad bastante potente, en el que figuras, por ejemplo, como Rousseau, fueron los padres, y lo decimos así, los padres de la democracia participativa, ¿no? Y establecieron las bases. Todo lo planteo desde un contexto occidental, ¿no? Me estoy dejando casi el resto del planeta, pero el enfoque que voy a utilizar va a ser este, ¿no? Desde Occidente. Aquí se pusieron las bases de la democracia participativa, pero podemos ver esta frase de Rousseau en la que podemos ver que lo que dice, en resumen, es que es indispensable que el hombre debe ser activo y fuerte y el otro, la mujer, debe ser pasiva y débil. Es indispensable que el uno quiera y pueda, y es suficiente con que el otro oponga poca resistencia, se refiere a la mujer. Establecido este principio, se deduce que el destino especial de la mujer, atención, consiste en agradar al hombre, y el mérito del varón consiste en su poder, y solo por ser fuerte agrada. Cuando el trabajo de Rousseau y otros de su contexto, otras eminencias de su contexto pasaron a la historia escrita y luego ha pasado a los libros de texto, y es lo que hemos estudiado muchas mujeres y hombres, nunca se nos ha explicado, por lo menos a mí no, lo voy a explicar así, que este Rousseau, que es el padre de la democracia, tenía este tipo de ideas acerca de lo que son las mujeres. Y en la propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya en la Revolución Francesa, pues estaban los derechos del hombre y del ciudadano, pero los derechos de las mujeres seguían sin aparecer por ningún lado. Y aquí aparecen nuestras primeras, diremos, feministas que asomaban un poco la cabeza, no se les puede considerar como tales, pero sí que las consideramos como los orígenes del feminismo. No sé si habéis oído hablar de Olympe de Gouges, sonarán algunas quizás, a otras no tanto, a algunos nada de nada, y muchas chicos y chicas que estudian a día de hoy en la escuela tampoco la conocen, porque tampoco es una cosa que sea habitual que los libros de texto recojan, cada vez más, esto es cierto. Esta señora, Olympe, allá en Francia, dijo, bueno, a esta declaración le falta la de los derechos de la otra mitad de la población, ¿no? De la humanidad. Y entonces ella enunció la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, ¿no? Expresamente son los primeros derechos de las mujeres recogidos en un papel, ¿no? Y esto es en el año 1800, si lo pensáis. Han pasado 200 y poco años de esto, solo ha pasado este tiempo. Voy a decir esto varias veces a lo largo de la exposición. Luego tenemos a Mary Wollstonecraft, que un año después puso su Vindicación de los Derechos de la Mujer también en el contexto anglosajón, y Mary Wollstonecraft aquí ya dijo algo que creo que es importante y que hay que recordar todavía hoy en día. Dijo aquello de las mujeres no quieren poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Y esto es algo que seguimos teniendo que explicar a veces desde el feminismo. El feminismo defiende la igualdad y nunca defiende la superioridad de las mujeres frente a los hombres, ni que los hombres tengan que ser discriminados, ni estar por encima de los hombres en ningún sentido. Lo que hace el feminismo es un análisis crítico de nuestra estructura social desde un marco de análisis obvio feminista, y defiende que tenemos que alcanzar todos y todas los mismos derechos, ¿no? Digo porque esto tiene mucha conexión con la situación de actualmente algunos grupos de hombres que se sienten un poco, digamos, vapuleados por los feminismos, ¿no? Luego seguimos por ahí.
No voy a detenerme, pero quería hablaros un poco de las principales olas del feminismo. Nos gusta este concepto de las olas del feminismo en el sentido de que, bueno, puede haber diferentes clasificaciones, pero lo que tiene de positivo y de potente es que la primera ola es allá por el año, a finales del siglo XIX, 1890 y pico, ¿no? O sea, un siglo después de Olympe y Marie con sus derechos humanos, derechos de las mujeres, apareció esta ola de buscar derechos civiles y políticos. Están las sufragistas, las habéis oído todas. Ellas buscaban el derecho al voto de las mujeres. Pero costó todos estos 100 años para hasta que se empezaran a exigir estos derechos de alguna forma. Digo que lo lento que pasa el tiempo para los derechos de las mujeres, ¿no? Luego ya hubo una segunda ola en los años más 60-80 con un ámbito también de igualdad en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Queremos derechos para poder separarnos cuando nos dé la gana. Queremos también tener derecho a firmar un contrato sin que nos lo autorice el marido, por ejemplo, ¿no? Ya sabéis que además en España con el franquismo pues aquello se retrasó todo un poco, ¿no? Queremos diversos derechos que tienen que ver con la vida personal, ¿no? Y esto fue muy importante porque al final pues este tema de lo personal es político empezó a articularse como uno de los elementos importantes. En la tercera ola ya hablamos del concepto de interseccionalidad, luego volveré sobre esto, y es que aquí empezamos a reivindicar que además de la desigualdad entre mujeres y hombres, a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ya tienen una discriminación, vamos a decirlo así, pero se les pueden sumar otras discriminaciones que interseccionan con la condición de género, como son, por ejemplo, la raza. No es lo mismo que ser una mujer blanca, racializada blanca, que una mujer racializada con la piel de un tono más oscuro, más claro. Esto es la cuestión que hay aquí. Tampoco, por ejemplo, la situación de capacidad, la discapacidad también se puede sumar y añade diferencias y dimensiones a la situación de ser mujer. Aquí es lo que se habla del feminismo interseccional. Lo estoy haciendo súper esquemático para pasar por encima. Estaríamos en una cuarta ola, y algunas feministas también hablan de olas posteriores, incluso emergentes, que tienen mucha base en lo que es el activismo digital global, relacionado mucho con el movimiento MeToo, con los ciberfeminismos. Bueno, es un pequeño repaso que al final he puesto esta foto de estos queridos caballeros aquí, ya les veis, ¿no? Que digo que lo que me interesa es esto que dice Arias concretamente y que tiene con relación con el concepto de ola. Perdón, igual se me ha perdido la voz. El concepto de ola es interesante en feminismo porque vemos que hay momentos en la historia de la reivindicación de los derechos en los que hay una mayor movilización social, pero luego pasa a periodos de un poco más de calma, reflexión, repliegue, y a la vez este concepto de ola que sube y que baja también es una ola que avanza y retrocede. No es una evolución lineal siempre, sino que tenemos las olas cuando van a la orilla, luego retroceden y dejan el suelo que se ve lo que había, ¿no? Y es un retroceso. Estamos en momentos también, a veces a lo largo de la historia del feminismo, de retroceso. Podría ser uno de ellos. Yo personalmente no lo creo, pero sí que hay intentos, ¿no?, de hacer este retroceso. Las historiadoras feministas observan que a lo largo de todos los grandes momentos de avance de los derechos, a continuación de todas estas olas, siempre ha habido momentos en cierto modo de repliegue o de ligero retroceso forzado por el contexto, ¿no? Vale. No me voy a aclarar en la aclaración ahora mismo del sexo y género, pero bueno, quizás luego nos parece interesante volver sobre ella. Quería recoger esta frase, que son muchas letras, pero lo voy a explicar muy sencillamente. Y es el hecho de que la discriminación, la desigualdad entre las mujeres y los hombres es una constante histórica y por eso el feminismo a día de hoy sigue reivindicando que es necesario erradicar esta desigualdad. ¿Por qué decimos esto? Si comparamos todas estas olas feministas que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, lo que tienen en común todas las demandas feministas a lo largo del tiempo es que lo que han constatado es que a partir de unas características más o menos biológicas, por decirlo sencillamente, de sexo, ¿no?, ya se ha ubicado a mujeres y hombres, se ha catalogado, ¿no?, las personas que tenemos unos aspectos, cromosomas y situaciones físicas de una manera, somos mujeres, y los hombres en otro sentido. A partir de aquí se ha generado una construcción social
que son todos los estereotipos, valores y características no naturales que se asocian a mujeres y a hombres. Y eso es el género, lo que no me he querido parar a eso. Y lo que vemos es que esa catalogación de los géneros es la que ha ubicado a mujeres y a hombres en posiciones desiguales, porque ha otorgado a las características no naturales, sino construidas socialmente de los varones, en una posición de privilegio, de predominancia, de mayor valor social, de, jerarquización arriba, y a las mujeres en una situación por debajo en la jerarquía. Esto es una revisión histórica y es un análisis en la historia. Y mientras que la sociedad con los géneros se ha ubicado de esta manera jerarquizada, hemos visto que esto se mantiene. A pesar de que se ha avanzado en muchas cuestiones, esto persiste a lo largo del tiempo. No en la misma intensidad y gravedad, por supuesto, todos los avances han ido en ese sentido, pero muchas de las cuestiones que percibimos actualmente como problemáticas relacionadas con la desigualdad, violencia contra las mujeres, todas las brechas y otras cuestiones que ahora vamos a pasar por ellas, tienen que ver con que persiste esta jerarquización de la sociedad que estructura socialmente nuestro contexto. Vale. Y aquí entraríamos de nuevo a este concepto que también está muy relacionado con el feminismo, que es el concepto del patriarcado. Cuando hablamos del patriarcado, lo traigo aquí porque lo que hace el feminismo es un análisis crítico de esta sociedad a la que consideramos que tiene un carácter androcéntrico. Quiere decir, el hombre está ubicado en el centro y la mujer en una posición más, digamos, marginal y lateral, con todas las salvedades que esto tiene. El patriarcado, lo que nos dice la RAE de nuevo, es que es el predominio del ascendiente masculino en una sociedad o grupo. Y si veis la segunda definición, nos habla de un concepto sociológico de organización social primitiva en el que la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes, ¿no? Ya sabéis que históricamente el patriarcado ha funcionado como modelo sociológico en la segunda acepción, pero encontramos todavía el patriarcado como un componente. Esto no quiere decir que el patriarcado sea el conjunto de los hombres del mundo. El patriarcado es un concepto que lo que recoge es esta estructura, ¿no? Jerarquizada, ¿vale? Para que nos aclaremos. Y os traigo algunas imágenes que nos pueden ilustrar este hecho de si el patriarcado es algo ya olvidado y primitivo o quizá, pues bueno, algo todavía lleva de esto, ¿no? Aquí os pongo una foto del G20, que como sabéis son los 20 países más poderosos, por decirlo de alguna forma, del mundo, y donde tenemos algunas honrosas excepciones como la señora Angela Merkel, que ya no está, porque esta foto es del 19, la ministra de Noruega, la señora Theresa May, que era la presidenta en aquel momento de la jefa de Estado de Reino Unido, y Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Mundial. Estas son las tres figuras femeninas en un contexto de todos estos caballeros, ¿no? Trajeados, ¿de acuerdo? Aquí vamos al G7, la selección, ¿no?, de los 7 países más potentes, y no os despiste que tengamos a Giorgia Meloni y a Ursula von der Leyen, porque no son miembros del G7, simplemente eran anfitriona del G7 y la presidenta de esta Comisión Europea, nunca me acuerdo si es la Comisión o la Unión. Bueno, en fin, quiero decir, podríamos decir que a ciertos rasgos, ¿no?, en el poder, por lo menos, del patriarcado sí que podemos detectar, ¿no? Y bueno, aquí pues una noticia sobre que a von der Leyen, siendo la autoridad máxima en Europa, no le han hecho mucho caso en el asunto de que intentará haber paridad en la propia comisión, ¿no? Vale. Algunas cifras más que podemos tener tienen relación, por ejemplo, los premios Nobel a lo largo de la historia, os pongo ahí, solo el 6% de todos los premios Nobel en todas las categorías han sido asignados a mujeres. Y en el otro dibujo tenéis la progresión en el número de diputados y diputadas. Los diputados son los azulicos y las diputadas son las naranjicas, que ya veis que hay una reducción enorme, pero que, bueno, en las primeras elecciones democráticas no había ni 20 diputadas, ¿no?, frente a todo el resto de... Bueno, datos y cifras. Bueno, esto ya lo hemos comentado por encima. El concepto de feminismo actual yo creo que tiene muy en cuenta y está ahora muy vigente el hecho de pensar que hay diferentes interseccionalidades que se suman a la opresión de género y que desde luego no es lo mismo, como decíamos antes, los privilegios o desventajas que pueden tener unas mujeres y otras. Es decir, hablaríamos de una desigualdad estructural básica por el hecho de ser mujeres,
Pero luego no quiere decir que todas suframos las desigualdades en la misma intensidad, y esto es una obviedad, y por eso, ¿no?, las políticas públicas también van en ese camino de atender a todas las desigualdades en la medida de su gravedad y de su impacto, ¿no? Comentaremos después en relación con los cuidados. Hago un pequeño cambio de tercio yéndonos ya al objeto de la charla y al título, que quiere decir que hablábamos del feminismo como motor de transformación social y justicia social. Y quiero centrarme aquí en el hablar de la economía. ¿Por qué? Porque el modelo feminista, el análisis feminista, nos aporta un modelo transformado de la sociedad, y por eso decimos que es un motor posible de transformación. Os pregunto con esta palabra, ¿qué palabras nos vienen a la mente cuando hablamos de economía, ¿no? ¿Podéis decir alguna sin voz alta? Si os parece. Pensamos en la economía y ¿qué pensamos? Pensamos dinero, ¿no?, supongo. Poder. Desarrollo. Empresas, quizás, ¿no? Un montón de palabras, vale. Y yo aquí quería traer que para hablar de economía, la economía desde la perspectiva feminista nos trae una metáfora que es el iceberg. Ya sabéis que el iceberg lo utilizamos mucho en el feminismo para varias cosas, pero en economía feminista es importante, y esto es lo que os quería traer, hablar de este iceberg que tiene bastantes elementos que nos interesa un poco desgranar, ¿no?, de alguna forma. Cuando hemos hablado de qué palabras nos vienen a la mente cuando hablamos de economía, lo que hablamos normalmente, lo que nos viene a la mente es la parte que está arriba del iceberg, ¿no? Es aquello del dinero, los mercados, el poder, habéis dicho, ¿no? Bueno, toda esa parte de la economía que es el trabajo con salario remunerado, toda esta parte no más así. Pero nunca entendemos como parte de la economía toda la parte que os voy a contar ahora, que está debajo del iceberg y que conoceréis, esto ya lo habéis visto mucho porque es la gran demanda del movimiento feminista en los últimos tiempos, ¿no? Además, el iceberg ya sabéis que es un bloque de hielo que tiene un trocito arriba más pequeño, pero toda la parte que no se ve es la más grande y la que permite que el iceberg flote, es la que sostiene la parte de arriba, ¿no? Y por eso la metáfora del iceberg nos viene interesante porque, como veis ahí, tenemos dos partes del iceberg. En la parte de arriba lo que tenemos sobre todo es la parte esta que hemos hablado, que se llama economía, es lo que tiene números, lo que tiene monetizado, lo que pasa por el mercado, lo que se computa, que es visible, que es de lo que se habla, a lo que le damos importancia. Y también son todos esos trabajos remunerados que tenemos fuera de la casa y que casi todas y casi todos tenemos, ¿no?, para ganarnos la vida. Esta parte de la economía del trabajo tiene un reconocimiento social clarísimo y aparte tiene una remuneración. Y es, para estar ahí visible, necesita toda la parte de abajo del iceberg, que es toda la parte de la esfera que no está monetarizada, que no tiene precio y que no tiene valor. Y que es todo aquello que es imprescindible para que una persona, cuando se levanta por la mañana, pueda ir a su trabajo y desarrolle su trabajo, haga sus horas de trabajo y cuando vuelva, pues más o menos tenga su vida sostenida de alguna manera. Y esto afecta a todos los trabajos que son domésticos, que son de cuidados en casa, de la familia, pero también de mis amigas y de mis amigos, de cómo yo apoyo, de cómo sostengo y de cómo todo lo que es necesario para mantener la vida. Esto no está monetarizado, parece que lo hace alguien siempre y no cuenta para el Producto Interior Bruto, ¿no?, de nuestra estructura social. También incluiríamos en esta parte algo que yo creo que muchas de las personas que estáis aquí hacéis, que es todo el trabajo voluntario desde las asociaciones, desde los colectivos, que se hace sin precio, por amor al arte y por compromiso social y por ética, ¿no? Y que no está tampoco a veces en el marco de la economía global computada. La metáfora del iceberg, entonces, lo que pone de manifiesto es que el sistema económico que tenemos, hegemónico, para mantenerse a flote, lo que hace es, básicamente, que necesita de todos los procesos de abajo para mantenerse ahí, pero a la vez no los tiene en cuenta, no los valora y no los pone, sino que da por hecho que van a ser realizados. Y aquí es donde viene la economía feminista a decir que esto en realidad es una cuestión insostenible, ¿no? Y que es algo que se evidenció muchísimo cuando ocurrió en la pandemia de la COVID, ¿no? Ahí vimos que de repente saltaron por los aires todas estas
cuestiones que teníamos un poco como claras. Pero voy al elemento ahora donde entra el género, claro, que no lo hemos nombrado. Toda esa parte de arriba del iceberg, casualmente, son los trabajos que tradicionalmente en el desarrollo histórico han realizado los hombres, básicamente. Ahora ya eso está cambiando. Y tradicionalmente la parte de abajo, la más invisible, es la que han realizado las mujeres. Esto ha sido así. En el devenir histórico, desde luego, muchas mujeres también se han ido incorporando a los trabajos de la parte de arriba, pero pocas veces han soltado la de abajo. Por no decir que algunos hombres también, aparte de la parte de arriba, se han dedicado a la parte de abajo, pero no desde luego en la misma intensidad que al revés. Con lo cual, lo que estamos diciendo aquí es que toda la parte invisible de abajo, que no se mide, no existe, no forma parte de la agenda política, no genera derechos tampoco, no genera la suficiente garantía de derechos sociales para las personas que lo ejercen y tampoco tiene, digamos, un peso en el poder político y económico, toda esa parte invisible. Aquí es donde lo que queremos decir con esto, desde el feminismo, desde luego, es que encontramos este modelo socioeconómico desigual, ¿no? Y vemos que es un devenir que viene del patriarcado capitalista del siglo XX, es una herencia de alguna forma, está sobre todo basado en la división sexual de trabajo, allá por la revolución industrial, asigna roles con diferente valor, independientemente de que los hagan hombres o mujeres. El prestigio social de unas cosas y de otras es claramente diferencial, independientemente luego de las personas que lo ejerzan, y por supuesto genera impactos diversos en mujeres y en hombres. Digo y en hombres también porque afecta a todas y a todos en algún sentido. Aquí es donde vamos a ver qué impactos se generan y cómo se conecta con el presente, ¿no? De alguna forma. Vale, seguimos. Vale, aquí os pongo una gráfica del uso del tiempo con la perspectiva de género. Es una gráfica, no sé si la veis bien, más o menos. Vale. Si observáis en la gráfica, ese tiempo dedicado en un día promedio desagregado por sexo. Digamos que los hombres sería la columnita verde y el amarillico este más claro las mujeres. Como veis, en el hogar y la familia el tiempo dedicado por los hombres es bastante menor al tiempo dedicado por las mujeres. El estudio es bastante parejo y aquí vemos el trabajo remunerado también una cierta diferencia. Esto, por supuesto, la brecha, digamos, en el tiempo dedicado a los cuidados en el hogar tiene que ver también con la sobrecarga de las mujeres que, aunque acceden al mercado laboral, pues en muchos casos siguen teniendo que atender esas tareas, y aunque muchos hombres también se incorporan al trabajo de cuidados, ya veis que no es en la misma medida. Y luego la brecha que tenemos aquí en la dedicación al trabajo remunerado, esta brecha tiene que ver con la parcialidad de las jornadas, sobre todo, ¿no? Los hombres y las mujeres no dedican tampoco el mismo tiempo a el trabajo fuera de casa, y ya sabemos claramente, por todos los datos que además recientemente hemos podido saber, que la brecha de la parcialidad tiene que ver con esto, ¿no? Muchas mujeres acceden a reducciones de jornada, con lo cual hay reducciones de salario también en paralelo, para poder llevar mejor el asunto de toda la carga del iceberg de abajo, ¿no? De alguna manera. Con esto lo que quiero decir es que conecta con la brecha salarial y con las brechas relacionadas con el empleo, ¿no? Este modelo económico desigual. Y también conecta con, por ejemplo, el hecho de que las profesiones más feminizadas y las más masculinizadas no tienen el mismo valor, ya independientemente del iceberg. Me refiero a que, bueno, luego hablamos un poco del trabajo de empleo del hogar o del trabajo de cuidado de personas dependientes o criaturas, que son los trabajos en general, bueno, pues con un menor valor social, incluso en el nivel salarial. Y otros empleos en ámbitos más masculinizados, del mismo nivel incluso, como podría ser peón en una industria o peón en una fábrica, en general tienen condiciones salariales y laborales mejores en proporción, aun siendo del mismo nivel que aquellos trabajos feminizados. Bueno, os voy soltando bastante información, pero vamos, creo que me podéis ir siguiendo, y si no, vale, muy bien. Por otro lado también encontramos también que esta separación entonces del modelo económico y social y productivo en estos dos ámbitos tan diferenciados, y que de alguna manera el propio sistema socioeconómico no impulsa esta interconexión, es artificial y genera todas estas brechas que encontramos, ¿no? Voy a dar la siguiente diapositiva, que conecta también con las brechas ya más en concreto,
que como ya sabéis, perdón, es que si me giro no voy a intentar hacerlo así. Si veis en la primera columna hablamos de la brecha salarial, el salario bruto de mujeres y hombres. Esto sería, hay muchas maneras de calcular la brecha salarial. En la que estamos aquí determinando concretamente es el salario bruto de todos los hombres como masa salarial completa respecto al salario bruto de todas las mujeres que hay trabajando y cobrando un dinero. Hay una diferencia de ese importe que veis, que sería, pues eso suele ser un 20-25% más o menos, y esto es una cosa que además es estable a nivel estatal, a nivel de comunidades, a nivel incluso de países de la Unión Europea. Hay variaciones, pero está siempre presente la brecha. También encontramos una brecha, como veis en la tercera columna, en el segundo bloque, perdón, quienes trabajan a tiempo parcial y cuando se les pregunta por qué lo hacen, dicen que es para cuidar a otra persona, son mayoritariamente mujeres en la dimensión que podéis ver en esa escala, que es bastante grande. Sabemos que el 87% de las excedencias para cuidado de personas dependientes o criaturas las cogen las mujeres, y hace falta bastante impulso desde las políticas públicas, y en eso se está, desde luego, a través de herramientas, ¿no?, como el plan de empleo y otras cuestiones, para impulsar que los hombres también accedan a estas excedencias y a otro tipo de permisos para equilibrar, ¿no? Y bueno, tenéis ahí algunas otras brechas que son persistentes en el paro, en la tasa de empleo, etc. Esto lo conecto, vuelvo a conectarlo con lo que os he contado del iceberg. Cuando hablamos de las brechas y decimos, jo, es que cuesta mucho erradicar estas brechas, ¿por qué no avanza más rápido? Vamos mejorando, las brechas van a mejor todo el tiempo, pero van lentamente. ¿Por qué? Porque realmente el sistema socioeconómico que tenemos vigente y hegemónico dificulta realmente, porque en parte está sustentado en esta desigualdad, en cierto modo, ¿no? Vale, continuamos. ¿Qué pasa cuando los cuidados no se hacen directamente con las personas implicadas, ¿no?, en ese entorno familiar concreto, sino que se pagan quien puede pagarlos? Claro, lo que sucede es que son, de nuevo, mayoritariamente mujeres. Vemos ahí que de las 550.000 empleadas del hogar que había en 2021, he cogido este dato por la sostenibilidad del estudio, en España, el 95% son mujeres. Esto ya no sabíamos, o que no sabíamos la cifra, pero es que el 50% de ellas son migrantes. O sea que ya vamos a las mujeres de origen migrante, otra, ¿no?, discriminación una sobre otra. Pero de esas mujeres, unas 40.000 trabajan como internas, y de las internas, que son las que peores condiciones en general tienen, el 90% son migrantes. O sea, no hay casi oriundas de aquí que se dedican a esto. Y mucho aparte del trabajo del hogar es informal, con jornadas muy parciales. O sea, dentro de este empleo del hogar es muy fragmentado. De hecho, es bastante habitual el querer poder tener más horas, ¿no? Es algo que se escucha mucho en estas mujeres. Y muchas de ellas desempeñan su trabajo en la economía sumergida. Situación administrativa irregular, muchas de ellas, que es como acceden al mercado laboral, y cierta regulación en sus condiciones desde el 2022 se ha promovido, desde luego. Creo que se ha hecho bastante avance en esto, pero lo que os quiero mostrar aquí es cómo, incluso cuando los cuidados entran al circuito de lo de arriba, de lo que se monetariza, de lo que se computa, de lo que se mide, pues vuelve a reproducirse el iceberg feminizado, donde las mujeres, y además las más vulnerables, son las que probablemente están otra vez en esa parte del iceberg, ¿no?, de alguna forma. Así que aquí es donde venimos, ¿no?, con los desafíos actuales del modelo socioeconómico, como os nombraba antes, la crisis de los cuidados, que se nos olvidó la pandemia, pongo, porque a pesar de que ahí se evidenció, esto ya no era cuestión de la pandemia. Cada vez hay más envejecimiento, menos natalidad, y la esperanza de vida aumenta, vivimos más años con mejor calidad, pero no hay una manera de facilitar los cuidados, ya que ya no hay tantas mujeres disponibles para hacerlos sin coste, ni precio, ni salario, porque estamos incorporándonos al mercado laboral, pero aparte porque tenemos demandas y hay más garantía de derechos para las mujeres, con lo cual es complicado, porque si los hombres no se corresponsabilizan también de las tareas de cuidados, ya veis que vamos sumando ingredientes al caldo, y seguimos con las brechas y encima precarizamos el sector. De ahí la importancia de los retos y propuestas en materia de cuidados, que yo creo que es una de las principales demandas actualmente del feminismo a nivel global en general, y que también es un elemento imprescindible, en este caso de este gobierno de Navarra, desde luego, a través de los pactos de los cuidados,
pero que todavía nos queda muchísimo por hacer, porque es un cambio de modelo y es una herramienta de transformación social, como decimos, que todavía está en modo bebé, que digo yo. Y aquí digo, ¿no? Porque tenemos que hacer muchas cosas aquí, tenemos que detectar y corregir todo aquello que perpetúa esta división sexual del trabajo, ¿no? Favorecer que más mujeres se dediquen a profesiones tradicionalmente masculinizadas y favorecer que más hombres se dediquen a otras profesiones. Esto sería una parte de los elementos, pero también tenemos que revisar cómo se está haciendo todos los servicios públicos. La educación, ahora ya el 03 es una opción gratuita y tenemos que avanzar en su cobertura y tenemos también que avanzar en la cobertura de los servicios de dependencia, pero estas son las vías para soñar y para que dibujemos el horizonte de un sistema de cuidados en la dimensión que necesitamos, ¿no? Y también tenemos que revisar qué incentivos económicos damos para qué, porque quizá algunos de estos, si no hacemos esta revisión con la perspectiva de género, pueden reproducir también ciertas desigualdades que acabamos de nombrar. No me voy a detener aquí porque podríamos estar horas solo con este tema de las políticas, ¿no? Os pongo aquí también el asunto de la profesionalización del cuidado, en el que se está haciendo mucho en los últimos años, y en dotar de condiciones y garantías a las mujeres que se dedican a ellos y cambiar la percepción social de los cuidados, ¿no? Esa sería una de las cuestiones. Se estima que en esa futura sociedad de los cuidados el valor del trabajo doméstico gratuito puede suponer casi la mitad del Producto Interior Bruto si algún día se computara. Hay muchas cifras en torno a esto, pero no perdamos de vista esta cuestión, porque será probablemente, espero que algunas de las que estéis aquí lo veáis, ¿no? Pero tal como hace muchos años se dibujó las bases de lo que es el sistema actual público de salud, de una calidad además en Navarra que podemos estar muy orgullosas, con todas sus mejoras, como siempre es necesario, ¿no? Hay que empezar ya a trabajar, y en eso estamos, en un sistema público de cuidados que permita atender todas las necesidades, ¿no? Vale. Aquí es donde decimos que el feminismo es transformador, porque tiene que dibujar y está dibujando ese derecho al cuidado de todas las personas, en nuestro entorno, en nuestro contexto, un derecho que debe ser garantizado. Acabamos de hablar de cómo, ¿no? Con además un sistema, que ya hemos dicho, público, gratuito, universal, por supuesto, pero que también parte de la corresponsabilidad de toda la sociedad, de los géneros, mujeres y hombres, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero también de la propia comunidad, del propio mercado. Digo mercado, pero me refiero también a las empresas, a la patronal, a todo el tejido empresarial, que también se puede hacer corresponsable de los cuidados, y a las administraciones públicas, por supuesto. Si empezamos a dibujar el derecho al cuidado, podremos empezar a dimensionar qué compromisos puede haber en torno a este elemento, ¿no? Y os pongo ahí al lado ese dibujito maravilloso de las Economistas Sin Fronteras, donde pues, visibilizan ese modelo, ¿no? de los cuidados. Vale. Y aquí acabaría el primer bloque de lo que yo os quería traer hoy aquí, que es el eje principal de por qué el feminismo es un motor de transformación social y de justicia social, porque esta transformación del modelo realmente es radical en algún sentido, pero creo que el camino está marcado, y además por aquí estamos transitando desde luego desde las políticas públicas. Queda mucho por recorrer, pero me parecía interesante poner en valor este elemento. Y esto lo quiero conectar con lo que hablábamos al principio y hablaremos al final. Entendemos que en un momento actual como el actual encontramos un montón de discursos reaccionarios que van antifeministas, que niegan avances, que además niegan incluso la violencia contra las mujeres. Y no sé si habéis tenido ocasión de últimamente escuchar a algunos de estos líderes de ultraderecha que encontramos ahora con tanta pujanza. Pues ya sabemos, el señor Trump, el señor Milei. Yo tuve la ocasión de escuchar hace poco el discurso de Milei en Argentina, y de la media hora de discurso oficial que dio, estuvo 20 minutos largos hablando sobre las maldades del feminismo, ¿no? Y es llamativo que en un discurso de media hora le dedicara bastante poco tiempo a cuestiones económicas o relacionadas con su país, ¿no? Y con las dificultades o con las ventajas o las bondades que hay allí, sino que se dedicó a atacar a la base del movimiento feminista, que en Argentina además es bastante potente, realmente hay que decirlo, como aquí quizás, y se dedicó a esto, ¿no? Y hay una especie de movimiento internacional reaccionario frente al feminismo. Yo creo que esto es algo que podemos constatar, lo vemos bastante habitualmente. Y quizás tiene que ver con esta apuesta feminista de la transformación del modelo social desigual,
que además se sustenta mucho en esta economía más ultraliberal, que es lo que propugnan estos liderazgos políticos tan presentes que tenemos ahora, ¿no? Conecto esto con lo otro porque, como veremos, quizás pues puede ser uno de los puntos de avance que podemos marcarnos a futuro, ¿no? No sé cómo voy de tiempo para elegir en qué vamos. Vale, me queda un poquitico. Vale. Otra cuestión que sí que me apetece comentar, aunque no voy a profundizar mucho en el asunto, sino solo en una parte, es otro de los desafíos actuales que tenemos en torno a las violencias contra las mujeres, ¿no? Vuelvo a conectar esto con toda aquella situación de desigualdad estructural que encontramos, y la violencia contra las mujeres, como sabemos, es una de las manifestaciones más extremas, graves y frecuentes de vulneración de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Que está presente en todas las sociedades, como sabemos, y en todos los contextos. Y como dice ahí, ¿no? En el 93, aquella declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres de la Asamblea de la ONU, ya hace tantos años, hizo esta declaración, pero más de 20 años después se estima que a nivel global 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia sexual. Es una cuestión absolutamente presente, ¿no? Y sigue siendo pues, un reto importante. Aquí volvemos a decir que esto tampoco es tan... parece que tendría que estar superado ya. A veces yo escucho esto bastante, ¿no? Es que parece que no avanzamos, no sé si no sabemos si están funcionando las políticas que se llevan a cabo. Vuelvo un poco a la idea de antes, ¿no? Empezó a finales del siglo XIX a ponerse en el marco de lo que conocíamos el concepto de la brutalidad. Se llamaba brutalidad masculina, de esta manera, no se hablaba ni de violencia contra las mujeres ni de violencia de género, sino que se hablaba de esto. Y se utilizaba en el contexto de intentar que las mujeres pudieran separarse o divorciarse, al menos cuando sus maridos pues las maltrataban, ¿no? Las pegaban. Este fue el origen de esta conceptualización. Y ya hemos tenido, desde luego, un avance grandísimo con esto, con diferentes normativas. No me voy a parar aquí porque nos extenderíamos mucho, pero quería poner aquí el foco en qué papel ha tenido el feminismo y tiene todavía en relación a la lucha contra las violencias, ¿no? Más allá de todo, de ser el impulso social que ha permitido muchos de los avances que se han desarrollado a través de las administraciones públicas con las políticas públicas en materia de violencia, han tenido un papel muy importante, sobre todo en la deslegitimación de la violencia contra las mujeres. Lo sabemos perfectamente en los últimos tiempos. Ha puesto en el foco violencias antes más obvias, las violencias físicas. Ya vimos que aquellas primeras mujeres hablaron de aquella brutalidad, pero en los tiempos más recientes ahora estamos asistiendo, por ejemplo, al asunto de la justicia, ¿no? De cómo vemos como todavía en el ámbito de la justicia las mujeres todavía son cuestionadas. Por ejemplo, pongo este ejemplo claro, ¿no? El movimiento feminista recurrentemente pone en el marco social, comunica al ámbito social en amplio, que hay diferentes cuestiones que no están todavía siendo resueltas y que tenemos que cambiar el marco de análisis de esas violencias. Y cada vez encontramos más detección de tipos de violencia que hasta entonces no conocíamos, ¿no? Y ese es el marco de interpretación que pongo en el segundo punto, nuevo marco de interpretación como fenómeno estructural social. La violencia como fenómeno estructural social también y como vulneración de los derechos humanos. Y la movilización social que siempre encabeza el movimiento feminista, ¿no? Y ese impulso de normativas pionero. Y aquí aterrizamos, bueno, voy a pasar por la normativa que nos la sabemos muy bien. Sabéis además que Navarra en esto es punta de lanza, no solo del Estado español, sino de Europa. Las que tengáis conocimiento de cómo está la regulación de las leyes de violencia a nivel de Europa, sabréis que Europa mira al Estado español y mira a Navarra también en concreto por tener las normativas más pioneras, porque reconocen todas las tipologías de violencia desde el año 2015 en nuestra ley foral del 15, que todavía está vigente y además con muy buena salud, y porque hemos ido ganando terreno también a base de movilizaciones feministas. Aquí pongo unas fotos de todo el movimiento que hubo a raíz de las sentencias de la Manada, que como sabéis dieron también pie a aquella ley que tenemos ahora y que lleva en parte mala fama, que es la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del solo sí es sí, que ha sido muy criticada porque se ha puesto el foco básicamente en aquel asunto de las penas, ¿no? De las reducciones de penas,
pero que es una ley de garantía integral que establece medidas, como os pongo ahí por encima, en muchísimos ámbitos que hasta ahora no estaban garantizados. En nuestra ley foral muchos de ellos sí, pero no en el marco estatal, que como quizás sabéis ya, pero lo recuerdo, hasta el año 22 solo recogía la violencia de género en la pareja o en las parejas de manera normativa desarrollada. Y esta ley vino a introducir todas las tipologías de violencia sexual que ahora ya teníamos definidas, pero que es una ley que Europa mira esta ley como modelo y que ha sido ampliamente reconocida a nivel europeo. Entonces, vale. Quería poner aquí un dato de las denuncias de violencia, que es cierto que están en incremento y que, como sabéis, es un hecho que preocupa y que tiene dos elementos, en positivo y en negativo. En positivo tiene el elemento de que visibilizamos denuncia, visibilizamos violencia, las mujeres acuden más a la denuncia, desde luego que sí, pero también es verdad que hay nuevas tipologías de violencia. Ahora comentaré la violencia en el ámbito digital. Es un hecho claro que esto es una nueva tipología y que aumenta ese tipo de violencia, desde luego, pero todavía estamos lejos de dimensionar realmente las cifras de la violencia, no solo en Navarra y en el Estado, que obvio, sino a nivel europeo ya ni os cuento, porque no hay sistemas homogéneos de recogida de los datos, ¿no? Quería hacer aquí alguna precisión también. Veis que, por ejemplo, en el año 2024, bueno, hay un incremento, ¿no?, paulatino del número de denuncias, tampoco es muy brutal, pero sí que es llamativo. Y en el año 2024 tuvimos 2.224 denuncias. Pero para que veamos que luego en el proceso de confirmar la denuncia y en el ámbito de luego el proceso judicial, más del 60% de las denuncias que se interponen luego no se sostienen en el tiempo, por diferentes razones. Porque no se ratifican, porque se retiran, porque se archivan las denuncias, millones de cuestiones que tienen que ver con muchos factores, no nos da tiempo aquí para poder analizar. Y para que tengáis el dato también, en el año 2023, por ejemplo, tuvimos 2.091 denuncias y fueron al final 680 agresores juzgados. Quiero decir con esto que la dimensión de la violencia no nos la da ni el número de denuncias ni el número de agresores condenados, y que estamos lejos de conocer la dimensión real, con lo cual todo lo que hay ahí en medio, en grises, son cuestiones por aflorar y son cuestiones por afinar en el trabajo, ¿vale? Porque es recurrente el que se dice, no, es que está aumentando la violencia en todos los sentidos. Bueno, con estos matices que os digo, podemos decir que en parte hay algunas tipologías que sí. Voy rápido, pero bueno, por poneros aquí algunos marcos, ¿no? Quería comentar brevemente las tipologías de lo digital, porque quizá para muchas personas son como desconocidas, porque es un ámbito nuevo, ¿no? Pero estamos viendo que tiene mucha presencia tanto en la denuncia como en la asistencia también, desde los recursos. Nuevas tipologías como ciberacoso, podemos imaginar qué es, ¿no? El grooming, que sería como un acoso, pero de personas que con el anonimato de las redes se hacen pasar por menores, por chavalería, pero son personas adultas. Sería una especie de pederastia encubierta, acoso pederasta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se hacen pasar por criaturas y establecen contacto con otras chavalerías, pues para luego solicitar imágenes, por ejemplo, con contenido sexual o cuestiones relacionadas, ¿no? De esto hay bastante. Luego las manipulaciones de imágenes con inteligencia artificial, bastante en boga últimamente, y ha habido alguna denuncia y algún incluso enjuiciamiento. El doxing, que le llaman, todas son terminologías anglosajonas, claro, porque todos lo vamos conociendo a partir sobre todo de los trabajos en Reino Unido, son bastante avanzadas en esta materia de las ciberviolencias. El doxing sería cuando se comparte, por ejemplo, el teléfono de una mujer en redes sociales con su dirección o con fotos íntimas, pues para, por ejemplo, hacer ver que se dedica a la prostitución, por ejemplo, cosas así, ¿no? Son todo tipologías de violencias que a veces también es difícil porque los tipos penales todavía tampoco están adaptados a todas las tipologías, con lo cual se va avanzando bastante. Por ejemplo, en Policía Foral de Navarra sí que ya se va recogiendo tipologías de estas, pero es costoso porque, aparte del anonimato, muchas veces son chavalería menor, no se sabe quién es el agresor, en general son agresores hombres, pero es difícil de atender. Y luego, como os pongo ahí, algunos elementos importantes son que, como es una violencia de la que no puedes escapar, porque el teléfono está ahí y la red existe y ahí está 24 horas, y aunque tú tengas desde el colegio, pues va contigo, pues el impacto que tienen las víctimas, aunque al principio muchas veces se invisibiliza o se le quita importancia, al final
lastra a lo largo del tiempo y el impacto puede ser profundo, sobre todo a unas edades tempranas donde todavía pues, no tenemos las herramientas, ¿no? para poder. Y luego además interfiere la identidad digital pues, con persistencia en el tiempo, a partir incluso de que se retiren las imágenes, pues no es tan inmediato, a veces cuesta más, o bueno, recuperarlo esa manera, ¿no? Y volvemos a ver en las violencias digitales cómo el impacto es mayoritariamente de nuevo en las mujeres y bueno, luego os pongo al final de que vamos tarde, ¿no? Porque hay una brecha, desde luego, digital, intergeneracional, que la vemos clara, las administraciones también públicas pues también vamos como un poco a remolque. Lo que nos ocurre con la violencia en lo digital, sobre todo, es que están en un marco que escapa al control muchas veces de las administraciones públicas, porque ya sabéis que es un marco de empresas privadas con escasa regulación y que están sometidas esas empresas, claro, pues al objetivo máximo de beneficio económico y no al de la atención a la infancia, ni a la juventud, ni nada que se me parezca. Con lo cual, pues estamos en un terreno bastante pantanoso, ¿no? Yo soy optimista porque las regulaciones llegarán y todo avanzará, por supuesto, y ya está avanzando a nivel europeo, pero es preocupante. Bueno, aquí me lo voy a saltar un poco porque si no, no nos va a dar tiempo. Traía dos elementos importantes porque cuando Jesús me pidió, pues me quedan 10 minutos, no sé cómo lo voy a hacer. 5 y 5. Para dos temas que cuando hablé con Jesús para preparar esta charla, él me lanzó así como que podría ser interesante, ¿dónde está Jesús? Ahí. Hablar de algunas cuestiones que son debates dentro del feminismo, sobre todo para entender un poco por dónde van. No nos da mucho tiempo a pararnos en extensión, pero os traía algunos de los debates que, bueno, en mi visión son debates que están ahí, pero que tampoco tienen que ser leídos, y yo creo que además no tienen que ser leídos a mi modo de ver como cismas irreconciliables de ninguna manera. Eso es mi visión, claro. Probablemente habrá otras visiones con esto y quería traerlo para que podamos un poco ver, ¿no?, qué elementos de análisis hay ahí, ¿no? Uno de los debates clásicos en el feminismo, no es actual, es desde hace muchísimo tiempo, es el de la prostitución, ¿no? Dentro de este debate hay varios elementos, ¿no? A mí no me gusta nunca hablar de dos posturas, porque es que en realidad yo soy más de la creencia de que hay una postura aquí y otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y hay como unos grises en medio, pero bueno, puede haber dos polos, ¿no? Siempre, y tendremos que analizarlo todo desde los dos polos. Entonces, bueno, voy a utilizar eso, pero ya veréis que yo digo que hay una falsa dicotomía, que nada es o aquí, que hay mucha gente ahí pululando en el intermedio, ¿no? Lo que pasa es que a veces sí que, bueno, pues a veces interesa, ¿no?, confrontar de alguna manera, como ya sabéis, polarizar siempre viene bien. Las hago revueltas y a veces, pues bueno, eso opera, ¿no? Hay una corriente más abolicionista en un sentido literal de la abolición a través de una normativa abolicionista, por supuesto, que sería, ¿no?, esta parte que pongo a la izquierda de la abolición y erradicación de la prostitución, ley abolicionista, ¿no? Voy a comentar elementos que ya veréis que están en todas partes, ¿eh? Y luego habría otra corriente más que se orienta más, digamos, a un regulacionismo, porque de lo que parte es de un análisis de reconocimiento de derechos para todas las mujeres y considera que lo principal es regular que las mujeres que están en contextos de prostitución las lee más como trabajadoras sexuales de alguna forma y pretende sobre todo regular para garantizar esta batería de derechos, ¿no? Entre estas dos ubicaciones yo creo que hay muchísimos elementos que son los que os quiero traer, no tanto las posturas sino los elementos que hay, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de que la prostitución, sobre todo las abolicionistas hablan de esto mucho, ¿no?, es una institución patriarcal, que es histórica, vamos, desde los orígenes de la humanidad ha existido y que es una institución, bueno, directamente opresora de las mujeres, porque coloca a las mujeres en una situación de desigualdad. Y el consumo de la prostitución masivamente se produce por hombres, aunque también hay prostitución ejercida por hombres, es más minoritaria. En cualquier caso, en general, toda la prostitución digamos que es consumida, si lo podemos decir así, por hombres, en todos los casos, sea de hombres o de mujeres, ¿no? Y luego, por contraposición a la posición evolucionista que dice que no todas las mujeres están en una situación de prostitución forzada, sino que algunas mujeres eligen, dentro de las opciones que tienen vitales, condicionadas obviamente, esa opción porque les permite ganarse la vida en mejores condiciones que quizá algunos trabajos más precarizados, pues aquí no, las abolicionistas dicen más bien que esta elección no es libre, ¿no? De alguna forma no es libre, porque, claro, aquí podemos hablar mucho, ¿no? Y yo lo conecto con lo que os pongo alrededor, ¿qué elección es libre, ¿no? Esto es como un temazo, ¿no?, también.
que trabajos precarios son una elección libre en cualquier sentido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, con esto no tomo parte, pero sí que me gusta, ¿no?, contraponer, ¿no?, para que veamos dónde nos ubicamos, ¿no? También estas revolucionistas dicen que vale, que sí, que la prostitución es una institución patriarcal, pero anda que no hay instituciones patriarcales como, por ejemplo, hablan ellas del matrimonio o la familia, ¿no?, que son instituciones que desde el pensamiento feminista se analizan como patriarcales, pero bueno, parece que nadie las quiere abolir, en este sentido nadie las quiere abolir. Bueno, este es un debate que le pongo un poco de humor, pero que a veces es muy encarnizado, ¿eh? Y luego las revolucionistas también hablan de que no toda la prostitución, como decíamos antes, es trata, es forzada, ¿no? Hay mujeres que la eligen, ¿no? Luego está esta cuestión también relacionada con una posición puritana que se les achaca mucho a las abolicionistas frente a la sexualidad, que también está por ahí pululando, ¿no? Como que se le da un valor en exceso potente, digamos, al hecho de que la prostitución sea el comerciar con el propio cuerpo, ¿no?, de alguna manera, como que esto es más grave que comerciar, ¿no?, con el propio tiempo de trabajo, con la propia vida, con el propio horario. Bueno, os dejo aquí todo el crisol de historias, ¿no? Y pongo aquí al final la falsa dicotomía, viva los grises. Yo, como os digo, creo que hay cosas de aquí y cosas de allá. Igual no lo veis muy bien. Podemos añadir también en este debate que reconocer derechos, desde luego, no implica analizar críticamente, perdón, que no sé qué... Es que has hecho viva los grises y nos ha sonado... ¡Ay, que os ha sonado a eso! Ay, no lo he dicho, pero no, viva los grises. No, viva los colores grises. Ya decía yo que había dicho algo que no estaba... Disculpadme que no, he tenido carencias de como decía, reconocer derechos, dicen las revolucionistas a veces, no implicaría no analizar críticamente la prostitución también, ¿no? O sea, es compatible garantizar derechos a las mujeres que ya están inmersas en los contextos de prostitución con analizar críticamente y pensar realmente que hay que abolir la prostitución como instancia final. Ahí lo dejo, ¿no? Sí que creo que es importante que podamos hacer un diálogo político de estas cuestiones. Que es verdad que pueden estar confrontadas y enfrentadas y que lo complicado de esto es el aterrizaje, ¿no? Si hay una ley o no la hay, si se desincentiva la demanda por parte de los hombres que consumen o no. En la aplicación práctica, desde luego, hay un debate muy potente, pero yo creo que en todo caso es interesante que podamos dialogar entre las diferentes visiones, ¿no? Y desde luego yo creo que hay un consenso, por ejemplo, súper claro, por lo menos así yo lo percibo, en erradicar la prostitución forzada, desde luego, la trata. Esto está como mega claro, ¿no? Igual, bueno, como ya sabéis, desde luego, en Navarra, nuestra propia ley de violencia recoge la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres, y es así, con lo cual la prostitución y la trata, ambas dos, son consideradas violencia contra las mujeres, y nuestros recursos de atención trabajan en ese sentido con esa tipología de violencia, pero ahora sí que está muy guapo, porque oiréis que, bueno, hay un proyecto de ley abolicionista que, bueno, pues está ahí, ¿no? Y que se está debatiendo. Bueno, esto por si sirve para lo que me decía Jesús. Y ya me voy a meter en el otro terreno así un poco, pero para sacarlo por la cabeza, que sería el debate del feminismo de lo trans, que este es el otro gran melón, que solo vamos a poder apuntar porque quiero que haya debate, que igual pues con esto ya pues, sale alguna otra cuestión, ¿no? He puesto por un lado, he puesto por otro lado, porque tampoco quiero meterme en jardines especiales, ¿no? Pero en el debate de lo trans, lo que está en juego es sobre todo este debate entre el sexo y el género, ¿no? Sería simplificar demasiado, pero desde luego hay una parte que considera que el sexo es lo que condiciona realmente y lo que hace que la vivencia luego del género sea la que es, ¿no? Y que no es posible autodeterminar una misma de género. No es posible, aquí se habla de que la mujer trans, o sea, un hombre que ha transitado a ser una mujer trans, se ha hecho un tránsito, en algunos sentidos un sector del feminismo que
no considera que tiene la vivencia de ser mujer, con lo cual no sería, no lo quiero decir así porque no es que no sea una mujer, pero se considera que no tiene esta vivencia de género que hace que la discriminación sea la que estamos configurando, el sujeto político sería distinto. Esto es un poco más complejo que todo esto, ¿no? Y por otro lado, sí que se habla de que ni sexo ni género son estables, o sea, no hay mujeres en puridad en lo sexual, en lo biológico, y no hay hombres en puridad, sino que habría una variedad y una serie de grises ahí en medio, de esto es otra vez que hablaríamos, y que los géneros también son de esa manera que se pueden construir desde el cuerpo o no, o como sea, ¿no? Y entra en debates aquí sobre todo aquí la colisión está en el reconocimiento de derechos, otra vez estamos ahí, ¿no? En la materialidad de cómo aplicamos el marco, en el propio hecho de las infancias trans. Aquí encontramos también otra dificultad de cómo atender eso, y el tema de las alteraciones corporales, ¿no? El cómo los cuerpos trans se construyen, el cómo los cuerpos de las mujeres también se modifican o no. Hay aquí un debate sobre todo esto, ¿no? Solo lo quiero lanzar ahí, y aquí vuelvo a decir un poco esta idea de que tenemos que dialogar y de forma no confrontativa, ¿no? Pero es un discurso bastante complejo que solo quería dejar ahí, y que si tenéis ganas a futuro pues podemos tratar con más profundidad. Yo creo que acabo aquí con unos pequeños retos que me voy a pasar por encima, pero que creo que los feminismos en general estamos con unos retos a presente, que serían estos discursos ultra que ya hemos hablado, la fase de bajada desde la ola y la resaca que ya hemos comentado también, estos intentos de ruptura del movimiento, que creo que pueden ser deliberados en muchos casos o fomentados. Estos cismas, estos debates pueden ser utilizados para romper una cierta alianza del feminismo como un eje central de los feminismos. Con esto que digo, otro tema que tenemos ahí muy de reto es lo digital, el punitivismo, el hecho de sí, la solución del punitivismo, de las penas mayores o menores para la violencia, son las herramientas que queremos para erradicar las violencias. Este es otro debate potente. Y luego, la brecha de género en la tendencia política en la chavalería más joven. Se está observando una brecha de género en las generaciones más jóvenes, que se orientan los chicos hacia posiciones más conservadoras, y las chicas hacia posiciones más, bueno, digamos, de izquierda, por decirlo de alguna manera. Esto es una cuestión diferencial que hasta ahora tampoco se había evidenciado, y es una tendencia global. Hay estudios a nivel de diferentes países en el mundo. Y luego el papel de los hombres también es un reto, ¿no? Ver, que no nos ha dado tiempo a profundizar demasiado, pero creo que alguna pincelada he dado. Así que en positivo, claro, tengo que dar la otra cara. Pro alianza de los feminismos e interseccionalidad. No nos ha dado tiempo, pero la educación en igualdad, las violencias, la economía feminista, que ya habéis visto que le he dado paso, el tema de los cuidados en el centro de la vida, que es el resumen de la primera parte que he hablado, y desde luego yo por mi parte sí que creo en lo esencial de todos los derechos humanos para todas las mujeres. Y con esto ya, pues, os diría que recasco, muchas gracias, y empezamos a debatir lo que os apetezca. Gracias, Patricia. Bien, recordaros que todas las charlas podréis verlas en nuestra web, que todas están publicadas. Y bueno, pues abrimos el debate. Así que... Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu exposición. Yo quería hacer me gustaría hacer más de una, pero voy a hacer una solamente. Que así como has descrito que en la justicia patriarcal absolutamente que estamos viendo, pues se focaliza y se victimiza a las mujeres otra vez más, pues me parece que en otros ámbitos también, por ejemplo en la prostitución, estamos poniendo el foco todo el rato en las mujeres. Culpabilizamos a las mujeres, los echamos... ¿Y los consumidores de prostitución? ¿Qué pasa con ellos? ¿Esos están limpios de polvo y paja? Porque si no fuese por ellos tampoco habría prostitución. Entonces me parece que la mirada todo el rato otra vez está en la mujer para culpabilizarla, y segundo, en lo trans también. Es curioso que pongamos la mirada en las mujeres, el hombre que transita mujer, porque es mujer, no es mujer, alba, pero también hay hombres que transitan a mujer. ¿Oímos hablar de eso?
pues no los cuestionamos. Es que todo el rato estamos salvando a los señores, incluso a los feministas. Hay que ver eso. Como no iba a preguntar yo, nada más que estaré muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, ¿no? Realmente. Y quizás sí, ¿no? No nos ha dado para poner esta parte, pero yo sí que creo que varios elementos como los que has nombrado y en general en las violencias tenemos que modificar el foco, claramente, ¿no? Tenemos que poner el énfasis también en algo que yo creo que se ha desatendido bastante a lo largo del tiempo, bueno, es cuestión de también ir viendo, ¿no? Pero así como en las violencias creo que hay que poner el foco en los agresores, mucho más de lo que se hace, porque algo se hace, pero muy poco comparado con todo el foco que ponemos en las víctimas, ¿no? A todos los niveles, e incluso en la propia atención a los agresores para su, pues no sé si recuperación, si es posible o no, pero desde luego el foco en ellos, ¿no? Y como dices, sí que es cierto que no hemos profundizado en el debate de la prostitución. Yo creo que en lo que sí que están todas las, digamos, bueno, por lo menos yo creo que es así, ¿no? Las corrientes de acuerdo es que hay que poner el foco en la demanda de la prostitución. Y esto conecta mucho, yo creo, que con la coeducación, que no hemos hablado nada, que es la educación en igualdad, ¿no? Y que es poder profundizar ahí, y que, como ya sabéis también, aunque en Navarra también hemos sido pioneras, ¿no? Pioneros del modelo coeducativo, Escolae, ya lo sabéis, como modelo referencial a nivel europeo, también Escolae mismo ha sufrido mucho ataque reaccionario, precisamente porque quiere hacer lo que hemos estado trasladando, ¿no? De la transformación. Pero bueno, completamente de acuerdo contigo. Sí. Mira, ya. Bueno, desde su perspectiva, ¿cuál cree que puede ser una alternativa o estrategias que se puedan implementar de manera administrativa gubernamental para que las mujeres pues tengamos más puestos? ¿Sí? Lo que usted hablaba de, por ejemplo, las fotos de todos los hombres, presencia de dos mujeres y así. ¿Cómo, bueno, administrativamente o gubernamentalmente se puede abrir más espacios para nosotros? En general en las posiciones de poder, ¿no? En sí, general. hablando también económicamente. Pues creo que es bastante, la pregunta puede dar para un rato, ¿no? Pero hay muchísimas cosas para hacer, ¿no? Hemos comentado varias cuestiones. Bueno, lo primero que quiero hablar, hemos hablado acerca de algo que se llama la socialización diferencial de género, y es que mujeres y hombres, queramos o no, somos socializados, educados de diferente manera en función de nuestro género, ¿no? De alguna forma, históricamente sobre todo ha sido así. Y si somos educadas en un modelo que no es coeducativo, pues realmente es inevitable que, aunque en casa nuestras madres siempre dicen no, a nosotros nos he educado igual, vale, sí, mamá, seguro lo has querido hacer así, pero en realidad todo el resto, la sociedad, las películas, el cine, el mundo, digamos, educa también con lo que muestra, ¿no? Entonces, es cierto que las mujeres hemos sido socializadas para estar en determinados lugares muy asociados a las partes del iceberg, que yo decía. Y mucho del trabajo que se hace desde el ámbito, por ejemplo, de universidad, de las FP, en educación, por ejemplo, ahora, es intentar que las mujeres vean como una posibilidad trabajar en profesiones que generalmente son masculinizadas, pero que tienen en general muchas mejores oportunidades. Por ejemplo, en el ámbito de la FP es clarísimo. En general, las chavalas pues se orientan mucho más a FPs tipo peluquería, estética, cuestiones, que son FPs maravillosas, pero que casualmente otra vez, luego su remuneración y sus condiciones, porque una peluquera, sabéis todo lo que trabaja, de pie, de lunes a sábado, etcétera, etcétera, pues no van a tener unas condiciones mejores. En cambio, una FP mecánica, todo lo relacionado con lo tecnológico, en general, y muy concretamente, siempre tiene una mejor, digamos, ¿no? Remuneración, condiciones, etc. Entonces, esta sería una posible medida, ¿no? Intentar, de hecho, ahora en la regulación de la FP, lo conocemos en la profundidad, se guardan cuotas de matrícula para las chavalas en los ámbitos masculinizados y al revés para promover. Este sería un ejemplo, ¿no? Pero luego también necesitamos
como hemos visto en las fotos que no tenemos, liderazgos que nos sirvan de referencia. O sea, pasa mucho en el ámbito de las científicas, si lo vemos así, ¿no? Yo que vengo de la farmacia, por ejemplo, cuando ya tomé mi conciencia feminista y pensé en qué científicas me habían contado a mí en la carrera, pues es que no me habían contado, vamos, o sea, con los dedos de una mano lo contaba yo. No soñamos que podemos ser astronautas, como ahora esta astronauta que tenemos que está mucho en los medios, ¿no? El hecho de que esta chica, esta mujer, ya veis la serie de chica, no, esta señora, que es un cerebro y una persona expertísima, sea una posibilidad para mucha chavalería, pues significa que habrá muchas niñas ahora que digan, ay, yo quiero ser astronauta como esta chica, ¿no? Y esta es la manera. Y luego no me quiero dejar una cosa, y es que el poder es una tarta, y el poder se reparte. Entonces, también los hombres, y yo apelo aquí a que así lo hagamos, que estén en posición de privilegio, también tienen que ceder a veces el territorio, en parte. Y esta es la razón de que en condiciones de igualdad pues es mejor que pueda estar la mujer con una presencia. Hablo a niveles de decisión y de poder. Es súper importante, por ejemplo, que en Navarra ya hemos tenido 3 presidentas en las últimas legislaturas. Es muy importante. Puede parecer algo hueco y vacío, pero no lo es, porque es una referencia y es una posibilidad para multitud de mujeres saber que la máxima autoridad de la comunidad foral es una mujer. Y es un hecho claro. Estas son cosas que te doy pinceladas que podríamos seguir aquí hablando rato, ¿no? Pero bueno. A alguien seguro que se le ocurrirán otras cuantas cosas que se pueden hacer, ¿no? y que se hacen o no, pero... Yo quería preguntar una cosa. Como estudiosa, se ha estudiado que el hombre, el compañero, el padre, el amigo, tal, está dispuesto también a hacer algo en favor de las mujeres. No solamente que lo vea, sino que su postura, su modo de vida y tal, vaya orientado un poco a eso. No sé si te he entendido. Porque los hombres dicen así, sí, es cierto y tal, pero luego realmente en su día a día, en su vida, No se ponen. no hacen nada. De hecho, pues, vamos, o lo parece, o hacen un poco... O algunos sí, otros no. Eso es, si había un estudio de cada, o al menos de los jóvenes, Sí. se veía un avance casi leve. Pues he de decir que algún avance leve se puede ver, pero hay un estudio sobre cuidados muy interesante que hizo el año pasado el Instituto Navarro de la Juventud y estuvimos un poco compartiendo los resultados sobre esto que hemos hablado de los usos del tiempo, a las tareas, a los cuidados, en la chavalería más joven, y sigue habiendo bastante brecha. Tampoco es raro si lo pensáis, porque fíjate qué dimensión de años os he dado de todos los avances, ¿no? En realidad, ellos también somos socializadas todas y todos en el mismo sistema, ¿no? Desigual y machista, en realidad. Entonces, pobres, pues igual que nosotros, mi generación, la de mis hijas, no tengo hijos, ¿no? Pero mis sobrinos, etcétera, pues es que realmente arrastramos. La brecha mejora algo, pero tan poquito que no es masivo. Pero bueno, yo aquí quiero ser optimista. Desde luego sí que ha habido saltos de que las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral de manera masiva y en poco tiempo. Si hacemos el esfuerzo suficiente y se puede además ver y intervenimos con la chavalería, con los chicos también en ese sentido, pues también podemos ver avances, pero realmente es muy lento a día de hoy, sí. Yo también aquí, bueno, voy a ser un poco políticamente incorrecta, claro. No es lo mismo estar en una posición de desventaja respecto a otro grupo hacia la otra mitad de la población que estar en posición de ventaja. Es más, perdón que lo diga así, es más cómodo mantenerse en lo que te viene un poco dado. No quiero hablar por ningún hombre, pero yo voy a hablar por mi pareja, ¿qué es esto, no? Voy a hablar por él. Pero es así, ¿no? O sea, al final cuesta un poco pensar que eso que te hace la gente de tu alrededor, pues igual lo puedes hacer tú. Pues requiere una cierta concienciación también, como la conciencia feminista, en algún sentido, ¿no? Bueno, tampoco ha sido muy bien. Mi pregunta es, ¿empieza a haber algún tipo de conciencia de igualdad entre hombres y mujeres? Pienso que es súper importante que la igualdad comience en la familia. La familia es básica, es fundamental. La madre y el padre tienen que tener una conciencia clara de igualdad entre hijos e hijas, entre niños y niñas.
Un niño puede hacer perfectamente su cama a los 7 años y la hermanita no tiene por qué ir detrás del niño a recogerle el balón. Si empezamos por ahí, por la familia, por la base y luego la educación en las escuelas y colegios, creo que podemos avanzar un poco más en concienciación de igualdad de personas, ya no de género, sino como personas, en hombres y mujeres, porque somos antagónicos complementarios, y los unos y las otras, nada, y las otras y los unos, tampoco. Entonces, si empezamos desde la base a crear igualdad, pienso que podemos avanzar, pero para esto tiene que haber un cambio mental importante desde la igualdad. El hombre es igual que yo, y yo soy igual que un hombre. El niño es igual que la niña, y la niña es igual que el niño. Si empezamos por ahí, por la base, pienso que podemos subir a algún escalón. Es mi opinión. Muy bien. Muy bien. Todas las partes son importantes, claro que sí. La familia también, es otro elemento. Sí, quería entender al principio, cuando estábamos hablando de la actividad política que se lleva en todo este momento globalizado, como que el feminismo puede ir un poco en retroceso. Y creo haber entendido decir, desde mi punto de vista, no. ¿Lo he entendido así? ¿Que el feminismo no está en retroceso? Desde luego. Ante esta deriva, digamos, a nivel político, ¿no? No, porque, bueno, esta es mi opinión, claro. Mi opinión, pero yo por eso lo hablo de mí. Yo creo que el 8M ha sido nada hace 2 minutos, ¿no? Yo creo que la movilización, además añado, unitaria en muchas partes, que no siempre ha sido así, ha sido masiva. Los avances en materia de igualdad van sin pausa. Todas las cifras van lentamente de mejora, a veces insoportablemente lentamente, pero van. Yo no encuentro, y encima lo que digo, ¿no? Hay un foco tan grande sobre el movimiento feminista por parte de aquellos que ven tambalear algo, que realmente creo que quizás es de los momentos más potentes y más fuertes que ha habido, así me gusta por lo menos pensarlo y así lo leemos, ¿no? En la perspectiva, y que es un momento esencial. Pero es verdad que hay problemas, ¿no? La garantía de derechos humanos para las mujeres es la más alta que ha habido nunca en la historia, en global en el mundo, siendo que en muchos lugares las mujeres no tienen apenas derechos. O sea, esto no podemos vivir en el norte, ¿no? Inmersas. Pero es así, es el mejor momento de la historia, aunque todavía sea malo para muchas mujeres. Con lo cual, no tengo otros datos para pensar otra cosa. Aquellas voces de aquellos señores de... Pues es lógico que protesten. Yo creo que es precisamente tantos ataques porque es lo que más temen. Claro. Está clarísimo. Yo quería preguntarla, igual no un poco pero quería preguntarla sobre todo porque a lo largo del tiempo que he estado analizando este tema muchísimo y siempre me ha interesado, y cuando he tratado de hablar con hombres, sobre todo aquí en España, me he encontrado con experiencias bastante más positivas a nivel de feminismo que con, por ejemplo, con la parte femenina. Hay también bastante, yo creo, retroceso a nivel, no sé si me equivoco, por eso lo que me gustaría es que me aclare a ver si es así o no, pero considero de que tanto como aquí y en otros países, y aquí, sobre todo en otros países, hay muchas mujeres que son machistas. Entonces hay temas que a lo mejor a nosotros nos convienen, pero en el fondo, efectivamente, son ellas mismas las que también muchas veces no alcanzan a ver ese tipo de circunstancia, y entonces, claro, aunque pues salen ese tipo de temas, pues efectivamente he tenido bastantes problemas de que con la parte femenina, claro. Entonces quería preguntarle a ver qué es lo que opina sobre este tema. De que claro, somos hombres y mujeres, pero muchas veces las mujeres creo que tienen una venda a los ojos y tienen pues pensamientos y conductas machistas
a ver, por ahí he empezado, ¿no? Un poco también, y te voy a estar de acuerdo contigo en un sentido, y es que hemos hablado del patriarcado y hemos hablado de un sistema, no hemos hablado de individuos e individuas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todas y todos estamos inmersas en este sistema que tiene estas características, con lo cual una mujer puede ser feminista, puede ser machista, un hombre puede ser feminista y puede ser machista. Un gobierno puede ser feminista, puede ser más machista. O sea, todas las dimensiones de nuestra sociedad pueden estar ubicadas en cualquiera de las posiciones. ¿Por qué no? Si estamos todas socializadas. O sea, la conciencia feminista no viene por nuestra naturaleza. Precisamente es lo que he intentado, ¿no?, desarrollar a lo largo del esquema. Precisamente es eso. Es una conciencia de analizar una sociedad y una estructura con unos parámetros y te da unas conclusiones. Hay muchas mujeres que no se han revisado en sí mismas comportamientos machistas que todas tenemos, yo la primera y las demás todas, las segundas y las terceras, supongo, no lo sé. Yo misma me reviso muchas veces y tengo comportamientos machistas como los tengo racistas y como los tengo lo que quieras decir, porque vivimos socializadas en un sistema concreto que afecta a todas, y los hombres ocurre igual. Habrá hombres que se revisen sus privilegios masculinos y que no incorporen cuestiones y digan, pues oye, yo quiero salir de esta cosa encorsetada, de este estereotipo, y entonces tal, y entonces cual. Con lo cual podemos encontrar hombres feministas claramente. Y hombres machistas también, por supuesto. Yo lo que no creo en absoluto es que sean mayoría de las mujeres machistas, no, esto no. Pero que haya casos de todo tipo, sí, claro. ¿Por qué no? De hecho, a veces nos da la sensación de que porque hay una mujer en un lugar de poder, ya vamos a tener automáticamente políticas feministas, ¿no? Pero, de hecho, las políticas más regresivas en muchos casos son enarboladas, y de hecho, si os fijáis, lideresas de ultraderecha y de derecha ultravallada también, son mujeres, y no es casual. No es casual porque también se ponen esas figuras así, o tienen su valor y su conocimiento y su liderazgo, yo no se lo voy a quitar, pero esas figuras también existen. O sea que, desde luego, la señora Thatcher, fijaros que fue una de las primeras líderes mundiales, ¿no?, a nivel y la política que desarrolló esa mujer pues fue absolutamente reaccionaria en muchos sentidos, ¿no? O sea que sí que opino que esta es lo que dices tú, en el mundo. Yo también creo que hay otro elemento que también me parece importante decir, y perdona que igual me vas a decir. No, vamos otra cosa que quiero decir también es que sí que es cierto que hay una parte en que se nos ha socializado también a las mujeres mucho en esta cuestión, y en general a los hombres también, ¿eh? Nuestra sociedad fomenta mucho la competitividad y la competencia, ¿no? Y la polarización y el conflicto, ¿no? Y entonces yo también creo que eso es un valor también muy del sistema patriarcal y más jerarquizado, ¿no? Y creo que también tenemos que luchar con eso todas y todos. Sin más, puedo añadir eso, que tiene relación para mí con lo que acabas de decir, ¿eh? Ya está. Sí. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Quieres añadir alguna cosa? Pues que para mí ha sido un placer y una suerte poder estar aquí con vosotras hoy un rato, y que bueno, siento todas las imprecisiones o no haber llegado en profundidad a todo lo que igual quería, porque quería hacerlo rápido, pero agradecida y a vuestra disposición siempre que necesitéis. Gracias. Lo dejamos aquí. Y solo recordar que el martes 22 de abril estará con nosotros Pablo Grijalva para hablar del Bachillerato B y más, un modelo educativo incardinado en la comunidad. Así que todos y todas estáis invitados. Bien.